Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a la señora Ceci Flores del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y que ha alentado la creación de otros colectivos como el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada. Señora Ceci Flores, ¿cómo está? Buenas tardes, le saluda Rubén Martín. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu apoyo para que nuestra voz siga siendo escuchada. Al contrario, muchas gracias a usted por atender esta llamada. Bueno, ¿qué le representa y qué información tiene de parte del colectivo de Jalisco, en el que usted también participa, de los hallazgos encontrados ahí en este rancho en Teuchitlán, que ha generado tanta repercusión, tanta indignación, tanto dolor por saber que se trataba de un centro no solamente de entrenamiento, sino también de exterminio, señora Ceci Flores? Sí, bien lamentable, pero esperemos que las autoridades de verdad tomen cartas en este asunto, que no lo dejen hacia la ligera como lo hicieron la primera vez, porque este lugar se localizó por primera vez en el 2018, donde fueron localizadas personas con vida, personas sin vida, armas, camionetas, drogas. Tuvieron un hallazgo grande las autoridades, pero al poco tiempo, ya que terminaron de sacar todo lo que a ellos les interesaba, pues se olvidaron de ese lugar. Las Madres Buscadoras de Jalisco entraron al lugar en diciembre del 2024. Se dio el aviso a las autoridades, quedaron de que iban a hacer una orden de cateo que nunca llegó. Las madres desesperadas por ver que si había algún avance, entraron en el 2025, en enero, sin ningún avance, de ninguna manera volvieron a ver lo mismo. No había ningún movimiento de que las autoridades hayan hecho algún trabajo en esa finca. Se volvió a dar el aviso a las autoridades y fue cuando entraron las autoridades con otro grupo, hicieron el hallazgo de los crematorios, pero eso porque las víctimas empezaron la excavación. Si no hubieran sido las víctimas las que empezaron la excavación, las autoridades hubieran seguido diciendo que no había nada en el lugar. Lamentablemente, a pesar de que había indicios de ese campo de exterminio, porque ya se habían sacado cuerpos, hay bolsas con cuerpos en ese lugar en el 2018. Se habían encontrado personas con vida que declararon que era un campo de entrenamiento, un campo donde pues reclutaban gente. Señora Ceci, así no hicieron nada por un avance. Solo una presión. Nos está diciendo que desde 2018 ya se había encontrado en ese mismo rancho o en otro rancho, en ese mismo lugar. Exactamente, en ese mismo rancho. En ese mismo rancho. Y entonces se vuelve, digamos, a saber de él en septiembre del año pasado, cuando hubo un enfrentamiento de presuntos sicarios con elementos de la Guardia, y luego nos informa que el colectivo que usted encabeza, Madres Buscadoras de Jalisco, llegaron en diciembre y luego en enero y reportaron. Cuando fueron en diciembre, digamos, ¿vieron la misma escena que ahora se ha hecho muy viral? Lo mismo, y tenemos las evidencias que hemos estado subiendo a nuestras redes sociales. Pues nos acompañaba un reportero que de ahí de Jalisco. Él documentó todo lo que se había encontrado tanto en diciembre como en enero, y que las autoridades pues no habían hecho nada porque estaba todo igual. De un mes para otro estaba todo igual. ¿Cómo explica esta omisión de las autoridades, de a pesar de haber tantas evidencias de personas presumiblemente desaparecidas o victimarios, que son, digamos, indicios muy relevantes para las personas que los están buscando? ¿Cómo explicaría la omisión de las autoridades? Pues esa es la omisión con la que han trabajado siempre, la apatía, la burocracia, la impunidad en el tema de los desaparecidos. Es lo que ha llevado a hacer todo esto que está pasando, ¿no? Que haya tantos colectivos de búsqueda, tantas víctimas dejando sus hogares por salir a buscar a sus desaparecidos, por la omisión por parte de las autoridades en ese caso, cuando ya le das todas las evidencias y que en ese lugar, si había tantas evidencias, ¿por qué no trabajaron en el lugar? ¿Cree que querían ocultar algo, que querían evitar que se conociera un lugar de tal tamaño, de tal dimensión, para no afectar a los gobiernos en turno? Claro que sí, ellos tratan de ocultar todo, por eso nosotros molestamos a las autoridades, porque visibilizamos hasta lo más mínimo que veamos. Entonces, ellos ocultan y nosotros destapamos. Lamentablemente esa es la gran problemática que sufrimos, por eso recibimos tantas amenazas tan diariamente.
Señora Ceci Flores, ¿de qué tamaño es lo que vieron, lo que encontraron en el rancho Izaguirre? Ustedes que con su experiencia han encontrado otras fosas clandestinas, otros lugares de entrenamiento, incluso hornos crematorios. ¿De qué tamaño Mira, es el rancho no es Izaguirre? tanto, los hornos no es tanto lo que se ha encontrado. Y lo puedes ver en las redes sociales, son pequeños fragmentos, no es tanto lo que se ha encontrado. Es más que lo que se visibilizó es tanto zapato, tanta prenda, tanta evidencia, pero en realidad tenemos información por los que estuvieron en ese lugar, que en ese rancho no hay tantas personas sepultadas, ni calcinadas, ni sepultadas. No es mucho lo que hay ahí, es muy poco lo que se va a encontrar en ese rancho. ¿Por qué? Porque ellos vivían ahí, no les convenía tener un panteón donde ellos estaban viviendo, pero sí tenemos información de que en un solo día mataron 60 personas, en un solo día. 60. Las enterraron a 3 horas de ese rancho. Tenemos la ubicación exacta del lugar donde dice el anónimo que sepultaron con una retroexcavadora 60 personas en un solo día. Y ya tenían otro panteón ahí muy cerquita y muy pegado a ese lugar, que tenemos coordenadas, información, cómo llegar al lugar. Tenemos ahora que trabajar, no, ya no es que tanto localizarlos, ¿cómo te diré? No tenemos ya tanta batalla en localizar los crematorios o las fosas. Tenemos la tarea más grande, que es sensibilizar a las autoridades para que nos den ese acompañamiento a esos lugares, porque tenemos que ir con mucha seguridad. A la magnitud del hallazgo que puede haber, tenemos que llevar mucha seguridad. Es lo que nos refiere el anónimo. ¿Cuándo les dieron y quién, si se puede saber esta información, y qué tan cerca está del rancho Izaguirre? Está a 3 horas, casi 3 horas del rancho Izaguirre. Está retirado entonces. Está un poco retirado, pero es el lugar donde en verdad están todas las personas que no soportaron el reclutamiento, como los golpes, el hambre que nos hacían pasar, el ejercicio tan fuerte, y más que eso, que los llevaban a los enfrentamientos, y pues el no tener conocimiento para utilizar las armas, pues perdían la vida, y ahí ni se los llevaban, ellos se los llevaban, no los dejaban ahí tirados, se los llevaban y los enterraban en otro lugar muy retirado del rancho. Entonces lo que sabemos, porque tenemos los audios, tenemos las llamadas que tenemos con estas personas, que nos dicen que no es nada lo que se está diciendo, como que vendían órganos, como que les sacaban órganos y los vendían, que no es verdad. Y tenemos aquí a una de las personas que estuvo por ahí por varios meses en ese lugar reclutado. Lo que nos refiere esta información se las da, digamos, un testigo, alguien que estuvo dentro. Un testigo presencial, que estuvo reclutado en ese lugar y que pudo escaparse gracias a que lo cambiaron a otro estado, y cuando lo cambiaron en otro estado en el trayecto, él pidió permiso para bajar al baño y fue ahí que logró escapar. Y se comunicó con ustedes y les ofrece esta información. Exactamente, se comunicó con nosotros y nos ofreció toda esta información. Lo que nos dice es muy importante, señora Ceci Flores. Entonces, el rancho Izaguirre sí era un centro de entrenamiento importante, pero no tanto un horno crematorio de exterminio. No, a lo que dice la persona, yo tengo todos los audios, toda la plática que tenemos con esta persona. Son 3 personas que tenemos conversación con ellos y dicen, están mintiendo diciendo que estaban vendiendo órganos, porque no es verdad. Ni tampoco es mentira que vendían niños y mujeres ahí, tampoco no es verdad. Ahí era un campo de reclutamiento de personas a las cuales invitaban a través de redes sociales o de periódicos a invitar a trabajar como guardias de seguridad, y que les ofrecían una gran cantidad. Todas esas personas son las que sí estaban ahí, pero ni mujeres que vendían, ni niños que vendían, ni órganos que vendían tampoco. El centro, eso es lo que me comenta la persona. El lugar Entonces, ahorita que se hizo esto, creo que la gente está utilizando más esto para hacer falsas declaraciones. El centro entonces de enterramiento derivado de, digamos, de la operación de esta célula del crimen organizado está en otro lugar, retirado. Exactamente, tenemos, al parecer necesitamos, de hecho yo estoy hablando con Virginia Ponce, que es la representante de Madres Buscadoras de Jalisco. Estoy hablando con ella para que ella, a través de su colectivo, pida a la comisión de búsqueda una búsqueda, pero que no sea una búsqueda de un día ni de 2, no, mínimo 3 o 4 días, tanto en el rancho como en ese lugar que ya tenemos referido, que esperemos con todo el favor de Dios poder tener el apoyo del gobierno para llegar a ese lugar, porque ya no es
por protagonismo que queremos sacar todos esos cuerpos, es por necesidad por supuesto, de pensar que sean nuestros hijos, porque la persona dice que hay de todas partes del país personas sepultadas ahí. De Sinaloa, que es donde desapareció uno de mis hijos, de Sonora, que es donde desapareció otro de mis hijos, de Baja California, que hay miles de desaparecidos, de Puerto Vallarta, de Colima, de Guerrero, bueno, de muchas partes del país, hasta de Oaxaca y de Chiapas. Sí. Entonces, ya no es por protagonizar que nosotros queremos encontrar más que otros, no. Es necesidad de que todos los desaparecidos tengan el mismo derecho y vuelvan a casa. ¿Qué tal, señora Ceci? Le saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros la información. Quería precisar unos datos, señora Ceci. Nos dice que estas 60 personas que asesinaron y después sepultaron en otro lugar ocurrió en un solo día. En un solo día, me comenta esa persona que en un solo día, en una fosa clandestina hecha con una retroexcavadora, echaron 60 personas. Él dice, alrededor de 60 personas o más. En un solo día, de diferentes partes que ya los tenían ahí en un lugar ya muertos, entonces se los llevaron para otro lugar para no tenerlos ahí enterrados en el rancho, porque en el rancho ellos trabajaban. Entonces, ¿cómo crees tú que les convenía llegar al rancho como un panteón clandestino cuando ellos tenían que vivir ahí? Claro, entiendo. Entonces esto lo llevaban más arriba del rancho, casi por 3 horas ellos caminaban para llegar a ese lugar. Señora Ceci Flores, si eso ocurrió en un día y usted nos comenta que ese rancho aparentemente estuvo operativo desde el año 2018, podríamos pensar o suponer, lamentablemente, que no solo son 60 víctimas, sino muchas más en diferentes lugares de Jalisco enterradas. La persona que nos está pasando información dice que él piensa que al menos 200 personas vamos a encontrar si llegamos al lugar que él nos está señalando, pero tenemos que tener mucha seguridad, porque a la magnitud de que es el hallazgo, es el peligro que correríamos si nosotros fuéramos sin acompañamiento de autoridades. Esto podríamos imaginar entonces que el rancho Izaguirre es como una especie de parte de un nodo, de una red de centros de exterminio conectado con otros puntos de fosas clandestinas. Así es, una disculpa, tengo mucha tos, mucha gripa, no me puedo recuperar. Hemos tenido hallazgos grandes también aquí en Sonora y esa putrefacción, ese polvo, todo eso nos perjudica enormemente, y más a mí que estoy delicada de mis bronquios. Lo siento mucho. Doña Ceci, una duda también. Ahorita nos comentaba que muchas de estas víctimas llegaron por empleos falsos, engañados con estas ofertas de empleo. De casualidad, las fuentes que ustedes les han proporcionado información les comentaron si algunas de esas víctimas fueron reclutadas o desaparecidas en las nuevas centrales, en las centrales camioneras de aquí de Guadalajara. Sí, todavía. De hecho, todavía están reclutando personas y tenemos al informante adecuado, se puede decir, para que nos diga, ya lo que queremos es localizarlos con vida. Nos interesa enormemente ir al lugar donde están las fosas clandestinas con al menos 200 cuerpos, pero lo que estamos trabajando con esta persona, y no solo yo, por si me quieren amenazar y matarme para que ya no siga adelante con esto, no solo yo, estamos involucrados varios activistas de diferentes partes del país. Tenemos con esta persona conversación, nos está dando información de casos de seguridad actuales. Doña Ceci, usted tiene muchos años de experiencia rastreando y encontrando fosas clandestinas, usted y el colectivo. Con esa experiencia, ¿qué opinión hasta ahora de la información que hay de esto del rancho Izaguirre y todo con lo que está conectado? ¿Qué dimensión tendría a escala nacional esto? Pues mira, tendría mucha visibilidad si lográramos localizar las casas actuales donde tienen personas con vida, que las tienen reclutadas por a fuerza, no por una mala comunicación que tuvieron ellos de no ver primero esas redes sociales, de no revisar primero esas redes sociales, qué tan verídicas hayan sido, para que ellos hayan tenido que viajar desde Guerrero, desde Oaxaca, desde Chiapas, desde Colima, de otras partes, a la central de ahí de autobuses de Jalisco, y donde ellos llegaban, en cuanto llegaban a sus manos les quitaban todas sus pertenencias y los incomunicaban y los reclutaban. Bueno, los reclutan todavía. Todavía, y algunos de ellos fueron enviados a ese rancho entonces desde las centrales camioneras. Exactamente, desde la central directamente al rancho todos estaban reclutándolos ahí. Terrible, y muy importante. La última vez que reclutaron gente fue en agosto del 2024.
El año pasado, justamente un mes antes de que hubiese sido asegurado supuestamente el lugar por la Guardia Nacional. Exactamente. Muy bien, señora Ceci. Señora Ceci, finalmente, señora Ceci Flores, ¿qué opina de las reacciones de las autoridades, tanto del gobierno de Jalisco como incluso del gobierno federal, que ya decidieron atraer el caso? Pues mira, pues ya sabe la reacción que van a tener, ¿no? Es asombroso para ellos todo lo que está pasando, pero pues ya sabemos que Jalisco tiene primer lugar en el tema de desaparecidos, ha habido mucha impunidad. Alfaro nunca quiso ver la situación ni agarrar la situación como debería de haber sido. Lamentablemente nunca tuvieron las madres el apoyo que deberían de tener por parte de él para la búsqueda de sus desaparecidos, y eso fue lo que fue incrementando que el tema fuera subiendo de estadísticas. Entonces esperemos que de verdad ahora que el caso lo agarraron las autoridades federales, de verdad sí den seguimiento. Confío plenamente que la Comisión Nacional de Búsqueda va a hacer algo en el asunto, porque tienen al mejor director del país de búsqueda. Entonces yo confío plenamente en ese director, y sé que va a hacer algo para que los desaparecidos sigan siendo buscados y sean localizados y vuelvan a casa. Ojalá sí sea. Se ha convocado una jornada de luto nacional el día de mañana. Sí, estaremos presentes aquí en Sonora, con todo el favor de Dios, ya que no pudimos asistir a Guadalajara, que era donde deberíamos de haber estado, con las madres buscadoras de Jalisco, pero lamentablemente pues la situación no te permite hacer estos gastos tan grandes de vuelos, ¿no?, que son carísimos ahorita en la actualidad. Muy bien. Muchas gracias, señora Ceci Flores, por atender esta llamada y compartirnos esta información tan importante. A tus órdenes, bendiciones. Igualmente, hasta luego. La señora Ceci Flores, fundadora de Guerreros Buscadores, de Madres Buscadoras de Sonora, y que ha dado pie a la creación de otros colectivos como el del mismo nombre aquí en el estado de Jalisco. Es muy importante todo lo que nos comentó la señora Ceci Flores, Rubén. En principio, la urgencia de que ella dice que hay personas vivas en este momento en casa de seguridad que serían víctimas de esto, que describe como una especie de red, no solo es un rancho, una red de puntos que hay en diferentes lugares. Terrible. Un exfuncionario de tema de seguridad que conversé el día de ayer me decía que en realidad este rancho, este centro de exterminio, está relacionado con otros centros de reclutamiento, de entrenamiento y de exterminio que han sido encontrados en el pasado, incluso los de Tala, incluso los de Lagos de Moreno. El caso de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno parecería estar relacionado con este rancho, parecería que es la misma forma de operar de estas células del crimen organizado. Terrible. Y pues solamente cada vez que tenemos más información, cada vez que pasa, cada día que se acumula más información, pues crece más la indignación. ¿Por qué? Pues porque las autoridades se hicieron pendejas, se hicieron tontas de manera deliberada para ignorar esta grave situación. Han pasado los años, pasan los sexenios, han pasado los partidos y no son capaces de desmantelar, sino que por negligencia o por complicidad siguen propiciando que siga estos centros de terror que están operando en distintos puntos de Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Ya